kiosco. Pues lo primero que hizo el presidente fue lamentar el asesinato de Hipólito Mora, este líder de autodefensas en Michoacán. Entonces, a partir de la condena, hace un análisis, porque ha habido mucha especulación. Dice que, en efecto, tenía 3 escoltas, un automóvil blindado, que hubo un ataque directo, quemaron su automóvil porque no pudieron con las ráfagas reventar el blindaje, y ya lo estaban cazando a Hipólito, ¿no? Sí, ya lo estaban cazando, ya había habido 2 atentados, ¿no? Él mismo lo había referido así, estaba siendo protegido por elementos del Estado, también elementos municipales, no se pudo frenar este atentado en medio de pues una situación que ahora vamos a ir viendo, ¿no? O sea, ¿qué nos lleva a una situación como la que ayer deriva en el asesinato de Hipólito Mora, un ex líder de autodefensas, en donde pues se mantienen, digamos, la disputa de ciertos grupos de autodefensas, la presencia del crimen organizado y de pronto pues la enredadera entre unos y otros que esto ha generado, y también complicidad con autoridades en un rango de tiempo pues muy amplio, desde antes de que surgieran de hecho los grupos de autodefensa. Es algo que recupera muy bien el presidente el día de hoy, toda esta historia, pero antes de eso pues justamente hace la recuperación de los datos de lo que ocurrió el día de ayer y el contexto en el cual pues Hipólito Mora estaba siendo protegido por el Estado de Michoacán. Un crimen de esto, pues es lamentable. Ya había el antecedente que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados. Había pedido la protección del gobierno. Tengo la información que el gobierno del estado le daba protección. Sin embargo, pues, no fue posible evitar que lo asesinaran. El gobernador ha declarado de que habló con él para que saliera de ahí, que se fuera a Morelia. Tenía una camioneta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas son muy violentos, tienen armamento, alto calibre, se necesita pues más protección, o sea, que es lo que se está haciendo. Pero al suceder estos hechos lamentables, se causa preocupación. Y cuando menos de manera preliminar dice que el ejército no tuvo que ver con este asesinato, como algunos estaban sugiriendo irresponsablemente, ¿no? Que es un grupo criminal el que ataca, plenamente identificado. Ya el propio gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, le había solicitado a Hipólito que se fuera a Morelia porque podía estar ahí más seguro. No tomó esa decisión. Y bueno, hay una complejidad en esta situación, y el presidente dice, vamos a analizar, vamos un paso atrás, vamos a analizar lo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto. Con Calderón surgen estos grupos y después... Con Enrique Peña Nieto. Los grupos de autodefensa, bueno, van... digamos que los institucionalizan, ¿no? Exacto, Peña Nieto a estos grupos porque los arman. Es cierto. Y algunos criminales también los utilizan, y dice López Obrador, se pusieron a pelear el pueblo contra el pueblo. Pero la guerra que genera Felipe Calderón también provoca que ciertos grupos de ciudadanos de forma legítima digan, bueno, pues yo también me voy a armar, y se genera todo un caos, ¿no? Que venimos arrastrando. Así es, parte de lo que cuenta hoy, para recordar, para ponerle un contexto a este lamentable suceso que no es el único, pero refiere pues los estragos de toda una época, de una política tras de otra fallida, pues de cómo gestionar la violencia y la criminalidad en diversas regiones del país. Este es un remanente de
la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado en México durante el gobierno de Felipe Calderón, declara la guerra precisamente en Michoacán. Todavía creo que tenemos por ahí la imagen donde llega allá donde ayer asesinaron a Hipólito Mora. Sí, en el municipio de Buenavista, muy cerca de Apatzingán. Ahí llega vestido de militar y declara la guerra. Al mismo tiempo que su secretario de Seguridad Pública está vinculado con organizaciones del crimen organizado. Termina ese sexenio de horror y el nuevo gobierno de Peña Nieto se propone enfrentar la violencia organizando guardias civiles, autodefensas. Los delincuentes de entonces declaraban de que las autodefensas tenían también vínculos con grupos de criminales, ponen a pelear al mismo pueblo, enfrentan. Entonces todo eso es lo que heredamos. Entonces estamos aplicando una estrategia distinta, atendiendo las causas. No es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar. Y ahora vamos a la doctrina de la hipocresía, lo de Felipe Calderón, ¿no? Sí, vamos a ver, este fue el mensaje que escribe el día de ayer el expresidente Felipe Calderón a propósito de esto. Con profunda tristeza me entero del cobarde asesinato de Hipólito Mora, quien arriesgó repetidamente la vida para defender a su comunidad del crimen organizado que yo auspiciaba, ¿no? Sí. Mis condolencias para su familia, me uno a las exigencias de justicia de quienes le conocieron. Descanse en paz. Bueno, pues es bárbaro, ¿no? Sí, no, bueno, es la doctrina de la hipocresía, medalla de oro para Felipe Calderón. No sé si del cinismo de la hipocresía. Sí, y ahora, pues, el propio Pedro Miguel, como muchos otros, están indignados respondiendo a esto que plantea el expresidente. Pedro Miguel dice: ten una pizca de vergüenza, Felipe Calderón, los asesinos de Hipólito Mora son de tu familia michoacana. Y esto lo hace sobre una nota de aquel entonces de 2013 en la que se registra las declaraciones de la Tuta, este líder de los Caballeros Templarios, pues que justamente habla de las complicidades y de la relación de la familia Calderón con el crimen organizado de la región. Vamos a ver. Vamos a puntualizar lo que dice la Tuta en ese video. La única candidata, bueno, que era Luisa María Calderón, o el único candidato que se acercó en el proceso de 2011 fue Luisa María Calderón a través de unos representantes para decirle: estamos con ustedes, con la familia michoacana, con los Caballeros Templarios, los vamos a dejar trabajar, pero requerimos el triunfo. O sea, diciendo, voté por nosotros, ¿no? Entonces, pues están exhibidos. Vamos a ver esto. La única persona que tuvo acercamiento con nosotros cuando las campañas del 2011 y noviembre del 2011 para la gobernatura de Michoacán fue la señora Luisa María Calderón Hinojosa. Por medio de un señor que jugó la diputación por el distrito de Apatzingán local, Francisco Javier Girón del Toro. Esta señora nos mandó 3 veces a hablar con nosotros. Ahí está y lo pueden constatar. Les vamos a mostrar unos videos para que vean que es lo que decimos. Lo mandó a hablar con nosotros en 3 ocasiones. La última ocasión que nos vio fue faltando 2 días para la elección, que fue un viernes en la tarde. Decimos que estábamos en los acuerdos y que la señora nos iba a respetar cuando ganara y que íbamos de la mano porque ella ocupaba el triunfo y que todo se olvidara. Ella ocupaba el triunfo, ¿no? Y bueno, hay que recordar el caso de Jesús Lemus, que él antes había escrito sobre esta presunta relación entre Luisa María Calderón y la Tuta, y lo que le hicieron a este gran periodista fue encarcelarlo en Puente Grande, al lado de los grandes narcotraficantes de este país. Entonces hubo una acción de Estado en su momento para ir en contra de una pluma crítica
y son los mismos que hoy dicen que no hay libertad de expresión. Hay que recordar esto, ¿no? Exacto, porque además hay más incidentes que refiere la misma tuta y que también fueron investigados periodísticamente en su momento, sí, que fue, por ejemplo, el caso del primo de Felipe Calderón y de Luisa María Calderón, también en Michoacán, que supuestamente debía 30 millones al crimen organizado, fue secuestrado y ella interviene para que fuera liberado también en su momento. Parte de lo que también se registró como pues toda una forma de relacionarse con el crimen organizado allá, ¿no? Que no nada más habla de que los dejaron hacer, sino de que había francas complicidades o intentos de complicidad también. Entonces, bueno, por supuesto, el presidente López Obrador respondió a este mensaje del expresidente Felipe Calderón, pues pidiéndole que explique. ¿Y cómo Calderón va a opinar? ¿Con qué autoridad moral? Si él es responsable de esta violencia que estamos padeciendo. ¿Por qué no explica si considera que le funcionó la guerra que le declaró al narcotráfico desde Michoacán? Si está consciente de que durante su gobierno se masacró a seres humanos, le recomiendo que vea el video para refrescarle la memoria del 2013, terminando su gobierno y entrando Peña, un video de la tuta, pero explicando cómo existían componendas entre la delincuencia y las autoridades. Pues veremos qué respuesta hay, pero no la ha habido en tantos años que ya no esperamos mucho de Felipe Calderón, salvo esta actitud de que de pronto tiene amnesia, es como este cuerpo no es mío, y como si no hubiera sido el presidente, como si no hubiera tomado estas decisiones tan graves, tiene la desfachatez para estar criticando lo que hoy sucede. Pero está haciendo politiquería Felipe Calderón, y claro que tiene su tribuna, tiene algunos que le aplauden, pero creo que cada vez son menos. Y en el caso de Michoacán, pues para seguir contextualizando, dice el presidente, a ver cómo está el número de homicidios. Y con Silvano Aureoles, el exgobernador perredista, incluso había más violencia que la que existe ahora, ¿no? Sí, ahí tenemos el gráfico de la tendencia de la incidencia de homicidio en Michoacán. Ahí la tenemos, hay un aumento de 2018, 2019, 2020 hasta 2021, que va, pues, digamos, si uno ve como tendencia, independientemente de los picos arriba y abajo, pues sí se ve un aumento. 2021 todavía tiene, entre 2021 y 2022, pues, que es un poco lo que pasa también en 2018 a nivel nacional, ¿no? Exactamente. O sea, tienes toda la inercia sí, de la sí. violencia, y hay un pico, todavía una tendencia hacia arriba, pero a partir de 2022 lo que hemos visto en la incidencia de homicidios, pues es una disminución de esta, ¿no? Entre 2022 y 2023. Sí, entonces, bueno, son datos que tienes toda la razón, se parecen mucho a lo que sucede a nivel nacional. Y el presidente López Obrador también nos habla de lo que sucede a nivel nacional, ¿no? Y esta tendencia, incluso ha puesto esta gráfica en donde se ve el desarrollo de este delito a lo largo de los distintos sexenios más recientes, y vemos igual un pico, como de alguna manera se mantiene y después se rompe la tendencia a la baja y va poco a poco pues mejorando la situación, ¿no? Sí, esto porque es importante decirlo, porque desde luego este tipo de situaciones como las que hoy estamos refiriendo, registrando, que no solo es, además si vemos la portada del Reforma, si me la regalan, no solo es el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán, también ayer estábamos hablando del secuestro de 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública allá en Chiapas, el ataque en Celaya con un coche bomba. De todos estos habló el presidente también el día de hoy, pero que son usados en la prensa de pronto para decir el país está en llamas, no hay nada que se haya hecho ni nada que se haya logrado. Entonces el presidente dice, desde luego, estos casos tienen que ser atendidos, están siendo atendidos, pero no se puede dejar de ver el bosque, ¿no? Pues sí, porque... Y no solo el árbol, pues.
Y no se puede dejar de ver la complicidad que hubo de los medios en otros sexenios para callarse. A tal grado que al final de la administración de Felipe Calderón hubo un acuerdo formal por parte de los grandes medios, de la radio, de la televisión, de la prensa escrita, para decir, ya no vamos a hablar de la violencia porque no le conviene al país, ya no vamos a hablar de los descabezados, no vamos a hablar de los que amanecen colgados en un puente porque no le conviene a México. Y nosotros privilegiamos el bien común, ¿no? Esa es parte de lo que se decía. Y lo que querían, como ya venían las campañas políticas, era que pues no se viera la realidad. Entonces, sí claramente observamos las diferencias de cómo los medios ahora están cada uno con su línea editorial, que por un lado es sano, pero claramente también vemos cómo antes operaba el viejo régimen maiciándolos, ¿no? Sí, y un poco como que el planteamiento es, pasamos del extremo de tener una componenda con el gobierno federal para no decir nada, a poner en 8 columnas todo el tiempo este tipo de notas sin contexto alguno. Es que esa es la cosa también, ¿no? O sea, ¿cómo nos explicamos esto? No, pues no nos lo explicamos, simplemente asignamos responsabilidades al gobierno actual como si estuviéramos estableciendo una fotografía en donde todo inició el día de ayer. Esto es parte de lo que critica el presidente y de hecho hace un análisis de la portada del día de hoy de Reforma, si lo podemos escuchar. ¿Cuál fue las 8 columnas del Reforma? Nada más para que vean, pues. Es el Alarma, nada más que dirigido a nosotros. Porque la revista Alarma que existía antes, pues era de pura violencia, pero esto es dirigido a nosotros. Y a manipular. Es el Alarma de nuestro tiempo. ¿Ustedes creen que una portada así se publicaba en la época de Salinas, de Zedillo, de Fox, de Calderón, de Peña Nieto? Consíganla en la hemeroteca y me la traen. Y también hubo un ataque en Celaya. Hay que destacar que Guanajuato es la entidad con mayor número de homicidios. Ahí hay una clara disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima, que se está reagrupando tras la detención del Marro. Entonces, bueno, pues es innegable que el estado de Guanajuato pues es un foco rojo, a pesar de que los panistas colocan a esa entidad como una entidad de ejemplo, ¿no? Pero no hay una respuesta clara en términos de una mejoría. Incluso se mantiene el mismo fiscal, que ha sido una de las críticas de López Obrador, el fiscal Samarripa. Y la violencia en Guanajuato no termina. También habló de los otros temas, lo de Chiapas, el secuestro de los funcionarios y de Michoacán, ¿no? Sí, un poco reiterando esto que ya habíamos escuchado con respecto al tema específicamente en Michoacán, que es la persistencia de que existen todavía reductos de lo que fue el resultado de esa política con ciertas células del crimen organizado que se están combatiendo. Habla de la Guardia Nacional y habla de que, pues, por supuesto, no se está, o más bien están tomándose cartas en la materia, tanto en Chiapas como en Celaya, o en Guanajuato, como en Michoacán. Estamos buscándolos. Hay un trabajo coordinado entre elementos del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional y también las policías del Estado. No hemos dejado de atender el caso y esperamos que se recuperen a estos servidores públicos que fueron secuestrados pronto, enviarle pues esa información a los familiares, que estamos trabajando, ocupándonos para rescatarlos. Acerca de estas bombas, también se está haciendo la investigación. El caso de Guanajuato se había presentado en Michoacán
hace unos días resultaron heridos también elementos del Ejército y de la Guardia Nacional. Hablaba yo de que estos grupos están armados y son muy violentos. Es un reducto de estos grupos que se crearon, repito, desde hace muchos años y ya están en una actitud de mucha violencia. Estamos enfrentando todo esto. Y ya son 4 años de la Guardia Nacional, que nace por consenso de los partidos políticos, inicialmente bajo el mando militar, y ya después lo que hizo la oposición fue señalar: no vamos a apoyar que siga bajo el mando militar. Se fueron a quejar a la Corte. Los ministros, de forma irresponsable, dijeron sí, que pase otra vez a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Pero qué es la Guardia Nacional? Pues una corporación eficiente, muy bien entrenada, con buenos salarios, con cuarteles, y es muy fácil defender a la Guardia Nacional frente a la Policía Federal de García Luna. Si comparamos lo que hacía García Luna, que era pactar con criminales, que le entregaban estas maletas de chorizo con millones de dólares, si comparamos esa Policía Federal que llegaba a hoteles, luego ni pagaban la cuenta, o sea, parecían auténticos criminales llegando a una comunidad. Si comparamos todo lo que hacía esa Policía Federal con una Guardia Nacional institucionalizada, pues nos queda claro que es un cambio muy trascendente. Sí, y ahí están los resultados, independientemente de todo lo que podamos discursar. Sí hay una estadística en una política que surgió como un reconocimiento a un desastre en materia de política criminal y de la institucionalidad también que le hacía frente, es decir, de la serie de descomposiciones, de complicidades, de corruptelas que se intentan abordar desde una institucionalización que esté también apoyada, arropada por el Ejército, por las Fuerzas Armadas, y que claro que ya en el camino ha sufrido sabotajes, pero también se ha venido robusteciendo y consolidando, y bueno, de esto damos cuenta el día de hoy que se cumplen 4 años. Aunque la Guardia Nacional nació en 2019, sus orígenes vienen más allá de 20 años atrás. Hacia los años 90, cuando el Estado mexicano presentó una clara ausencia de una fuerza de seguridad federal que le permitiera tener un control territorial real, luego del levantamiento zapatista de 1994, esto fue más que evidente y se fue configurando la creación de una policía federal con penetración territorial, que tuviera presencia no solo en las grandes ciudades y carreteras, sino en el interior del México profundo. El primer intento fue la Policía Federal Preventiva, que devino con Vicente Fox en la Policía Federal, la cual quedaría bajo el control de Genaro García Luna y se convertiría en breve en un nido de corrupción, crimen y colusión con el narcotráfico, el más creciente y determinante reto a la seguridad pública que ha enfrentado el Estado mexicano en las últimas décadas. En 2018, ante el insalvable desastre de la Policía Federal, la Cuarta Transformación apostó por la creación de una nueva fuerza de seguridad pública, la Guardia Nacional, que sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nacida en 2019, está conformada en inicio por miembros del Ejército Mexicano y la Marina, y se ha ido reforzando con un proceso cuidadoso de reclutamiento civil. La intención es que la Guardia Nacional dé forma definitiva al Ejército y la Marina en las tareas de seguridad pública y se les permita a los militares regresar a sus cuarteles. Por último, el presidente ha declarado en múltiples ocasiones su preocupación por que la Guardia Nacional quede adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que no se repita lo que ocurrió con la Policía Federal. A finales de 2022, se logró que la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena, hasta 2028 en su operatividad y administración. Hoy, la Guardia Nacional cumple 4 años y sin duda son muchos los retos que tiene al frente. Mañanera 360.